Son las 7:30 de la mañana en Bogotá. Nosotros continuamos en directo a América por France 24. En directo a París hablaremos de las celebraciones tras el primer trofeo de la Champions League del Paris Saint-Germain. Pero la fiesta se vio empañada por violencia y disturbios en la capital francesa, lo que provocó críticas contra el gobierno. Lo vemos en unos minutos con nuestra periodista Natalia Ruiz. Por ahora revisamos el informativo. Después de un retraso de más de hora y media, empezó la reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en Estambul. Previo al encuentro, Volodymyr Zelensky aseguró que Kiev está listo para dar los pasos necesarios para lograr la paz, y mientras que en terreno continuaron los ataques. En Polonia, el candidato gubernamental Rafał Trzaskowski felicitó al conservador Karol Nawrocki tras su victoria electoral en la segunda vuelta de las presidenciales. El nacionalista logró imponerse con el 50,9% de los votos en un país donde el jefe de Estado tiene el poder de vetar leyes. Los históricos comicios para la elección de jueces en México contaron con solo alrededor del 13% de participación, según el ente electoral. Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada de éxito. 2.680 cargos estaban en juego tanto a nivel federal como local. Damos inicio en la ciudad turca de Estambul, hasta donde llegaron las delegaciones rusas y ucranianas para una segunda ronda de negociaciones, buscando una manera para parar la guerra en Ucrania. Se trata de los segundos contactos directos entre las delegaciones de Kiev y Moscú, y se produce este encuentro luego de que más temprano el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicara que su país está listo para dar los pasos necesarios para llegar a la paz. Eso después de que Rusia lanzó su mayor ataque con drones, con 472 aviones no tripulados este fin de semana, y de un ataque sorpresa de Ucrania con drones en el que más de 40 naves de combate rusas fueron destruidas en territorio ruso. Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que la diplomacia no esté vacía. Nuestra delegación está ahora en Estambul y estamos listos para tomar las medidas necesarias para la paz. Naturalmente, el punto de partida debe ser el alto al fuego y acciones humanitarias, la liberación de prisioneros y el regreso de los niños secuestrados. Y todos los asuntos claves se pueden resolver a nivel de líderes. Justamente vamos a Estambul para conectar con Adrián Rocha, corresponsal de France 24, que está a las afueras del Palacio de Chirán, donde debe tener lugar este encuentro que se retrasó al inicio de la reunión entre las dos delegaciones. Adrián, ¿qué detalles se conocen hasta este momento de lo que está ocurriendo? Buenos días, pues conoce sobre todo que este retraso de hora y media, hora 40 minutos, ha sido por motivos de los cuales no se nos ha comentado a la prensa que estamos aquí fuera del Palacio. Recordemos que esta reunión ha empezado hace apenas unos 15 minutos. Primero debe hablar el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, quien ejerce el rol de mediador entre las dos delegaciones de Ucrania y Rusia destinadas hoy a Estambul, a la gran ciudad de Turquía. Los detalles concretos de lo que se va a hablar se desconocen por el simple hecho de que Rusia no ha publicado su documento con las indicaciones o los ultimátums o los deseos de Rusia para conseguir este posible alto el fuego, que es lo que busca precisamente Ucrania. Ucrania se ha quejado amargamente de que Rusia no ha publicado este documento antes de esa reunión para que Ucrania pudiese prepararse. Sí que, sin embargo, será compartido con la parte ucraniana. La parte ucraniana lo hará con Rusia durante esta misma reunión que acaba justo de empezar. También nos ha explicado a la prensa que estamos aquí fuera, la parte ucraniana, que en las conversaciones se tratará la posible reunión de los líderes de los dos países en un futuro. Es algo que pidió Turquía esta misma semana pasada, en palabras del propio ministro de Exteriores turco Hakan Fidan y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que propuso una reunión a 4 entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump y Erdogan, con el papel de mediador también en Estambul, la que se está convirtiendo en la ciudad de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para parar la guerra de Rusia en contra de Ucrania, empezada en 2014
2014 con la invasión de Donetsk, Luhansk y Crimea, pero recrudecida sobre todo después de febrero de 2022 con esa invasión a gran escala por parte de Rusia. Esta no es la primera vez que los dos países se ponen a negociar, ya lo hicieron la semana pasada, también en Estambul, donde consiguieron llegar a un acuerdo para intercambiar 2.000 prisioneros, pero no avanzaron en nada en estas negociaciones para un alto el fuego. Sin embargo, las dos delegaciones, a pesar de que los avances en esta materia son pocos, sí instan y sí continúan apostando por la continuación de este diálogo. No sabemos si el próximo diálogo, la próxima reunión será entre líderes. Rusia de momento dice que no lo descarta, en palabras del propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que aseguró que Rusia en principio no está en contra de esta reunión, pero que pide, eso sí, que antes de que Putin y Zelensky puedan reunirse, tienen que salir resultados concretos de las reuniones de las delegaciones ahora mismo en Estambul. Pues Adrià, usted muchas gracias por esta ampliación, estamos muy pendientes de lo que salga de allí. Nosotros cambiamos de tema, hablamos de las elecciones presidenciales en Polonia porque el candidato del partido de gobierno y alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, felicitó este lunes a su contrincante, el conservador Karol Nawrocki, tras la victoria del domingo que logró con el 50,9% de los apoyos. Vamos a la capital polaca, donde se encuentra Erika Olavarría, enviada especial de France 24. Erika, buen día. Después de una confusa noche electoral, pues Polonia se despertó con un nuevo presidente. Hablemos de quién es Karol Nawrocki. Sí, Valentina, y vaya sorpresa, Karol Nawrocki, que representa al partido que está justamente en la presidencia, el conservador PiS. ¿Quién es él? Es un hombre de origen muy humilde, del norte de Polonia, de Gdańsk. Hay que saber que cuando era joven tuvo muchos trabajos para poder financiar sus estudios de historia. Él es doctor en historia y tiene un máster en gestión de proyectos. Y de hecho, él no está inscrito en el partido PiS, sino que él en cambio ha trabajado en muchas instituciones memoriales de historia, como el Museo de la Segunda Guerra, que son instituciones manejadas por el PiS. Concretamente, él presidía y actualmente preside el Instituto de la Memoria Nacional, donde justamente aprovechó de llevar a cabo esa visión más patriótica y nacionalista. Él fue presentado el año pasado como una gran sorpresa por los líderes históricos del PiS, Kuczynski justamente, quien creó este partido, y al comienzo la verdad no tenía muchos favoritos entre las personas que son adherentes de este partido. Sin embargo, Kuczynski le dijo: oye, tienes que tratar de hacer de estas elecciones un referéndum de lo que ha sido el gobierno de Donald Tusk, y finalmente parece que esto le dio resultado. También él comenzó a propagar ideas pro Donald Trump, e incluso fue en abril a la Casa Blanca, se hizo una foto con el presidente de los Estados Unidos, y aquí entre las dos vueltas electorales estuvo la secretaria nacional de Seguridad de Estados Unidos participando de una conferencia de los conservadores estadounidenses, lo que también a él le dio muchos puntos. Obviamente ella habló en favor del candidato del PiS, y finalmente él tiene ideas incluso más a la derecha que el PiS, casi de la extrema derecha. No tuvo reparos en firmar el petitorio que le hizo el candidato de la extrema derecha. Recordamos que obtuvo 20% la extrema derecha en la primera vuelta. Pues ese petitorio incluye medidas tan radicales como no restringir el porte de armas entre los polacos, impedir que Ucrania acceda a la OTAN y a la Unión Europea, y también incluso él sí que está porque Ucrania entre, pero a cambio de que reconozca una matanza de polacos a manos de los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la otra promesa de la extrema derecha que él estuvo de acuerdo es que no se aumenten los impuestos. Erika, ¿qué consecuencias podría tener este resultado para el gobierno del primer ministro liberal y proeuropeo Donald Tusk, y también en la relación de Polonia con la Unión Europea? Muchas consecuencias, y aunque en realidad el presidente no tiene mucho poder, en realidad en Polonia tiene un poder muy importante, que es el de veto, Valentina, de las leyes y de los nombramientos, y sus funciones en realidad en cohabitación, como lo que hay actualmente en Polonia, son solamente simbólicas en el plano internacional, y como digo, ese derecho a veto a nivel interno, y justamente la influencia será sobre todo a nivel interno. Recordemos que Donald Tusk fue elegido con muchas promesas de tratar de recuperar el Estado de Derecho en Polonia, que se perdió justamente con los gobiernos del PiS, sobre todo restablecer los derechos reproductivos de las mujeres, la libertad de prensa, reformar la justicia, que tiene una influencia muy grande el presidente en la justicia en Polonia. Sin embargo, no lo ha conseguido porque está ese veto del presidente. Donald Tusk necesitaría 2/3 del Parlamento para poder
evadir ese veto, sin embargo no lo tiene y por lo tanto está sujeto a ese veto del presidente, y es lo que hace que Donald Tusk en este momento sea muy impopular en Polonia. A nivel extranjero, sin embargo, aunque como decía yo, el presidente tiene funciones más bien simbólicas, no es tanta la influencia que puede tener el candidato electo, ya que allí es Donald Tusk quien ejerce sobre todo en el seno de la Unión Europea las funciones y decide en el seno de la Unión Europea. Y eso, como decíamos, el candidato no está porque Ucrania integre la OTAN o la Unión Europea, sino reconoce la deuda con los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Él tiene muchos reparos, es más cercano a Donald Trump, en fin, tiene muchas ideas anti-Unión Europea. Aunque no propone salir de la Unión Europea, él sí que prefiere reducir el peso que tiene la organización o el bloque continental en Polonia. Sin embargo, son solo ideas, por lo tanto, también es eso, que él puede influir en propagar ideas conservadoras en el seno de Polonia, que en unas futuras elecciones legislativas, esto es en el 2027, podrían quizás tener una influencia. Pues Erika, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros cambiamos de tema, vamos a América Latina, porque México votó por primera vez en unas elecciones para elegir a 2.680 cargos del Poder Judicial. Pero pese a lo histórico de la jornada, la participación se cifra en alrededor del 13%. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los comicios de éxito. Se espera que los resultados definitivos se conozcan en 2 semanas. Diego Bassani nos amplía. Un día histórico para México, pero una participación muy baja. Este domingo se celebraron los primeros comicios para elegir por voto directo a jueces y magistrados tanto a nivel federal como en 19 estados del país. Según las cifras oficiales, el porcentaje de ciudadanos que sufragaron en las urnas no superó el 14%. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. A pesar de la fuerte abstención, el resultado ha sido catalogado por la presidenta Sheinbaum como un éxito. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, para algunos votantes, el hecho de que más de 85 millones de personas no hayan acudido a los puestos de votación es un mal síntoma para la democracia. Me da mucha tristeza ver que, lo que yo vi en la casilla donde voté es que solo una cuarta parte vino a votar. Y me gustaría pensar que sí, que México va a tratar de ser más democrático en cuanto a que la gente participe más en este tipo de cosas, aunque no crea en ellas, al final tiene una obligación y tiene que venir a cumplirnos a todos. Los comicios, en donde se eligieron a los nuevos titulares de 881 cargos públicos, se llevaron a cabo luego de una reforma judicial impulsada por el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. La oposición llamó al boicot de las elecciones y la legitimidad de las votaciones ha sido cuestionada por varias organizaciones internacionales. Se espera que los resultados completos se publiquen en 2 semanas. En Boulder, Colorado, la policía detuvo a un hombre tras un ataque que causó quemaduras a 8 personas y que se produjo cerca de una manifestación de apoyo a los rehenes israelíes en Gaza. El FBI calificó el incidente de acto terrorista selectivo, un hecho que se produce en medio de un aumento de las tensiones en Estados Unidos por la guerra de Israel en Gaza. Ampliamos en este informe. Estas imágenes de aficionados que circulan en las redes sociales afirman mostrar un ataque en Boulder, Colorado, que dejó a varias personas con quemaduras. Citando a testigos presenciales, los medios de comunicación locales describieron a un hombre lanzando lo que parecía ser un lanzallamas improvisado hacia un grupo que pedía la liberación de los cautivos israelíes retenidos en Gaza. Los testigos quedaron conmocionados. Muy aterrador, fue un gran shock. Entonces, cuando dijiste que viste cómo llevaban a la gente a las ambulancias, ¿viste fuego o algo parecido? No, pero vimos marcas de quemaduras y vimos humo desde lejos. La policía anunció que se había detenido a un sospechoso. Más tarde, un agente del FBI lo identificó como Mohamed Soliman, de 45 años, que fue hospitalizado poco después del ataque.
Puedo confirmar que hay 6 víctimas de edades comprendidas entre los 67 y los 88 años. Todos ellos han sido trasladados a hospitales locales. Se escuchó al sospechoso gritar Palestina libre durante el ataque. Como resultado de estos hechos preliminares, está claro que se trata de un acto de violencia dirigido y el FBI lo está investigando como un acto de terrorismo. El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones en Estados Unidos por la ofensiva de Israel en Gaza. El conflicto ha provocado una represión del activismo pro-palestino por parte de Donald Trump, así como un aumento de los ataques contra israelíes. El mes pasado, un hombre fue acusado de asesinato en primer grado tras el tiroteo mortal de 2 empleados de la embajada israelí, un ataque que está siendo investigado como delito de odio y terrorismo. En otras noticias, el número de muertos por las inundaciones que asolaron la ciudad nigeriana de Mokwa ha aumentado al menos 200 según las autoridades locales. La ciudad, a 350 kilómetros al oeste de Abuya, fue azotada por las lluvias torrenciales el jueves. 265 casas destruidas, 3.000 personas desplazadas y 50 niños de una escuela coránica siguen desaparecidos. Ha sido la peor catástrofe que ha asolado la ciudad desde que los habitantes de Mokwa tienen memoria. Las lluvias torrenciales arrasaron el suelo y decenas de casas quedaron destruidas por las inundaciones. Este residente perdió a todos los miembros de su familia. Estoy de pie donde estaba mi habitación. Lo he perdido todo. Mi mujer, mi madre, mis hijos y otros familiares. Las inundaciones me lo han quitado todo. Mokwa es una ciudad de casi 300.000 habitantes, situada a unos 300 kilómetros al oeste de la capital, Abuya, a orillas del río Níger. Y es precisamente esta ubicación frente al mar y la falta de infraestructuras lo que hace que la ciudad sea vulnerable a las inundaciones. Fue a la altura de la vía férrea que forma el dique, lo que contuvo el agua durante unas 2 o 3 horas. Cuando la vía férrea no pudo resistir más el agua, explotó. Eso fue lo que causó todo esto. La temporada de lluvias, que suele durar 6 meses en Nigeria, no ha hecho más que empezar este año. En 2024, las inundaciones afectaron a 34 de los 36 estados del país, matando a más de 320 personas. Continuamos con Directo París. Durante todo el fin de semana, la capital francesa celebró el primer triunfo del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Fútbol. Celebraciones en los Campos Elíseos, en el Palacio del Elíseo y en el estadio del club parisino. Pero los festejos estuvieron empañados por disturbios y actos de violencia, lo que generó críticas a las autoridades. Vamos a conectar con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Natalia, buen día. El prefecto de policía de la capital está bajo las críticas de la extrema derecha y de la izquierda por los disturbios. Así es, precisamente porque él dio una entrevista radial esta mañana en donde habló de todo lo que había sucedido a lo largo de este fin de semana, porque como usted bien lo decía, hubo muchísimas celebraciones tanto sábado como domingo. Domingo, no muy lejos de aquí de donde me encuentro, estoy en Roland Garros, pues queda el Parque de los Príncipes y anoche los jugadores vinieron a presentar la copa a su afición entre más de 40.000 personas. Todo esto en realidad pudo desarrollarse sin problemas, pero los disturbios o los actos de violencia se dieron sobre la 1:30 de la mañana, cuando ya había terminado toda la celebración allí en el Parque de los Príncipes. Una vez más, pues es un grupo de jóvenes, muchos de ellos también menores, que llegaron sobre la avenida de los Campos Elíseos para tratar de entrar, de forzar su entrada a varios comercios, especialmente a uno de zapatillas deportivas. Trataron de saquear varios comercios, de romper también algo de mobiliario urbano y por supuesto la policía tuvo que actuar. Las cosas volvieron a la calma sobre las 3:30 de la mañana, pero en total fueron unas 79 personas las que resultaron arrestadas. A lo largo de todo este fin de semana son más de 570 arrestos los que realizó la policía por todos estos desmanes que se presentaron, algo que el prefecto dijo es una cifra completamente inédita. Por supuesto, todo lo sucedido pues lo ha puesto sobre bajo el fuego de las críticas, como usted bien lo decía, de la extrema derecha, pero también de la extrema izquierda. La extrema derecha porque
considera que es un dispositivo de seguridad que no estaba a la altura, y por otra parte, pues se consideran que la izquierda considera que en realidad solamente lanzaron gases lacrimógenos. En todo caso, el prefecto que se pregunta qué hace que estos jóvenes vengan a realizar todo este tipo de daños cuando en realidad ni siquiera están celebrando la victoria del París. Natalia, en París también empezó la segunda y la última semana del Roland Garros con unos favoritos que disputan este lunes sus octavos de final. Así es, octavos de final y ya tenemos algunos resultados. Coco Gauff, que sin problema en 2 sets ya clasificó a los cuartos de final, así como la rusa Mirra Andreeva ante Kasatkina. Muy bien para la rusa, que por segundo año consecutivo pasa también a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Tenemos también ya resultados de los hombres. Alexander Zverev, que estaba jugando ante el neerlandés Talon Griekspoor. El alemán había ganado la primera manga y Griekspoor se retiró. Por ahora parece que es un problema muscular. Están por darnos algunos detalles de por qué de este retiro. Y en estos momentos aquí en la cancha principal de Philippe Chatrier está el partido de Louise Boisson, la única francesa en lisa que está jugando ante Jessica Pegula. Ella es la cabeza de serie número 3. La francesa está en el ranking, en el puesto más allá de los 300, muy abajo en el ranking. Ya recibió una wildcard, es decir, una invitación para disputar este torneo. Perdió la primera manga, pero ganó la segunda manga 6-4 y el tercer set está en curso en este momento bastante apretado, así que continúan acá los hinchas de los franceses haciendo fuerza por ella. Después de este partido vendrá entonces el encuentro entre Novak Djokovic y Cameron Norrie, y antes de ese partido volveremos a hablar del Paris Saint-Germain porque algunos de sus jugadores vendrán aquí a presentar esta copa. También tendremos ya en la noche el partidos de Bublik ante Draper, que es el cabeza de serie número 5, y el gran plato fuerte de hoy, ya el tenis, digamos ya de la noche, el nocturno, será entre el número 1 del mundo, Yannick Sinner de Italia, que vuelve a jugar en esos horarios de la noche y que va a jugar ante Andrei Rublev de Rusia. Rublev, que de hecho pasó a esta ronda tras el retiro de Arthur Fils, que es el número 1 francés, y que después de un tremendo partido de 5 sets ante Jaume Munar la semana pasada tuvo que retirarse por un problema en su espalda. Pues sin duda una jornada de mucha acción en la capital francesa. Natalia, a usted gracias por esta ampliación. Nosotros vamos con nuestro primer reportaje del día. Los diputados de la Asamblea Nacional de Francia votaron a favor de 2 leyes, una que se refiere a los cuidados paliativos y otra que establece la creación del derecho a la muerte asistida. Ahora los 2 textos serán debatidos en el Senado, una cámara más conservadora que podría modificar sustancialmente su contenido. En este reportaje de France 2, trabajadores de cuidados paliativos y pacientes comparten sus opiniones al respecto. Donnez-moi la main, ça va aller. En este piso de hospital, la vida y la muerte van de la mano. Es un lugar donde los cuidadores escuchan y acompañan hasta el último aliento. Pero también es un área de la salud donde se puede recuperar la dignidad, a través de los gestos más pequeños, como pintar uñas. Quiero estar linda de pies a cabeza. Cuando me miro en el espejo, veo una imagen de mí misma que no está enferma. Eso me hace sentir bien. Lleva 22 años luchando contra el cáncer y ha tenido 4 recaídas. Esta es su segunda estancia en este centro de cuidados paliativos. Nos miman, no sabía que eso existía. Voy a enviar ángeles con batas azules, con batas moradas. Pocos días después de grabar esto, Fatia falleció a los 69 años. La medicina paliativa está diseñada para cuidar a las personas, pero sobre todo, su objetivo es hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento. Jacques Levras también padece un cáncer incurable. Ante un dolor insoportable, pidió morir. Podría haber recibido sedación profunda y continua hasta su muerte, la única opción legal hoy en día. En cambio, su equipo médico le propuso un plan de tratamiento. El dolor ha pasado de 8 a 0. ¿De 8 a 0? Ya no siento dolor. Eso significa que sin dolor está dispuesto a seguir adelante con su enfermedad. Sí. Jacques dice que se está tomando un descanso.
volvió a vivir en su casa y va al hospital para consultas semanales. Pero este médico retirado cree que es necesaria una ley sobre la muerte asistida. ¿Cómo se va là, aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien. Oui. Jacqueline Palmier llegó a esta unidad de cuidados paliativos hace unos días. Ningún tratamiento puede curarla. Me pregunté si me sentiría mejor, si tuviera menos dolor. ¿Querría seguir? La respuesta es no, para mí no. Me lo pregunté porque al fin y al cabo me da miedo morir. Se llama libertad para elegir, dejar de vivir. La ley le permitiría a un paciente administrarse una sustancia letal o pedir a un médico o un enfermero que lo haga. Jacqueline Palmier le pregunta a su médico qué haría ella. ¿Cómo reaccionaría ante esta petición si fuera posible? Pero es usted quien está enferma, ¿no? Por supuesto que la apoyaría a usted. Para un médico, ayudar a alguien a morir no es algo natural. No, es tabú. ¿Eso significa que para usted ayudar a alguien a morir puede formar parte de los cuidados? Sí, puede formar parte de los cuidados, por supuesto. Pero esta mujer no quiere sino lo que ella quiere, si es posible y si está dentro de la ley. También es algo que yo querría si estuviera en la misma situación. La unidad de cuidados paliativos de este hospital de París cuenta con 25 camas. Una vez a la semana, un médico, una enfermera, un fisioterapeuta y un psicólogo evalúan juntos a cada paciente. La douleur diminue un peu, mais reste quand même présente. Para ellos, la futura ley debe incluir este tipo de toma de decisiones entre un equipo de profesionales de cuidados paliativos. Otro aspecto que debe garantizarse es la creación de salvaguardias. En Bélgica, el derecho a morir se amplió a los menores de edad y a los pacientes psiquiátricos. Hoy en día, ¿qué aspectos de la propuesta de ley le parecen insatisfactorios? Podemos ver claramente los problemas en Bélgica. En últimas, los límites se cuestionan y se retrasan constantemente. Por lo tanto, ese es el aspecto que me asusta. En el departamento, una docena de pacientes enfermos solicitan morir cada año. ¿Cómo será el futuro con esta nueva ley? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? ¿Cómo reaccionaré como ser humano? No lo sé, no sé nada. Tenemos que vivir con eso. Somos cuidadores, somos seres humanos. Estamos hablando de humanidad. No quiero que esto consista solo en un debate entre cuidados paliativos y asistencia médica para morir. ¿No es a favor o en contra? No es a favor ni en contra. Estos cuidadores esperan un debate pacífico sobre el derecho a la muerte asistida. Dicen que confían en que los legisladores aprueben una ley rigurosamente reglamentada que beneficie a todos. Así cerramos este bloque informativo. Pausa breve y volvemos. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24, la información empieza aquí.